Vamos con información que son bastante preocupantes. Nos vamos a Estados Unidos. ¿Qué ocurrió ahí? El descarrilamiento de un tren con material tóxico, en específico en Ohio. Material tan peligroso donde hubo que evacuar prácticamente a toda la población cercana a este lugar. Ahí lo estamos viendo, con incendios, un material que incluso no se manejaba con precisión todo lo que había, transformándose en una emergencia terrible, más allá del incendio, es lo que pudiese provocar tanto en la flora, fauna y también en la población muy cercana. Y ahí lo vemos, cómo quedó todo absolutamente destrozado, quemado a tal nivel que se ha denominado el Chernobyl en Ohio. De esto y otros temas vamos a hablar con Marcelo Lago, que ya está junto a nosotros. Marcelo, buen día. Vamos a entregar todos los antecedentes con respecto a esto, pero antes revisamos el siguiente informe y ya analizamos. Miren. El 3 de febrero de 2023 quedará marcado en la memoria de los habitantes de Ohio, específicamente en las 5.000 personas que viven en el pueblo de East Palestine. Una explosión que cubrió la ciudad de humo luego que un tren se descarrilara, quedando con 50 de sus 150 vagones totalmente destrozados. La preocupación aumentó al conocerse que el tren transportaba productos químicos y materiales combustibles, entre ellos 400.000 litros de cloruro de vinilo, un gas inflamable, tóxico y cancerígeno. Solo deben irse. Les estamos ordenando que se vayan. Esta es una cuestión de vida o muerte. ¿Qué es diferente ahora? Es que sabemos que algo va a pasar. Esta liberación controlada realmente tendrá lugar. Estamos en peligro inminente. Deben irse de inmediato. Pese a que las autoridades rápidamente crearon una zona de evacuación alejando de la zona casi 2.000 personas, los residentes temen por su salud. El arroyo detrás de mi casa tenía un olor químico muy fuerte. Entré a mi casa y era peor. Recogí la ropa y me fui. De hecho, el ambiente contaminado por químicos ha provocado la muerte de animales de criaderos, generando múltiples quejas de la población por la toxicidad del aire. Si puede hacerle esto a las gallinas en una noche, imagina lo que nos hará a nosotros dentro de 20 años. Un episodio que incluso ha sido comparado con el peor desastre nuclear que se ha vivido en el mundo. Un pequeño Chernobyl, así ha sido nombrado el incidente ocurrido en Ohio, luego que la quema controlada de estos químicos obligara a la evacuación de los habitantes, situación casi idéntica a la presentada en Netflix en la película Ruido de Fondo, que de hecho también transcurre en el medio oeste norteamericano. Mientras en Ohio los habitantes se han quejado de dolores de cabeza y malestar desde el incidente, crece también la preocupación sobre la contaminación del aire, suelo y agua a causa de estos químicos tras el grave accidente de tren. Creo que es un recordatorio desafortunado de cómo estamos en el filo cuando se habla de seguridad y ferrocarriles. Aunque no se trate de radiación nuclear, esta tragedia medioambiental en pleno 2023 trae a la memoria el desastre ocurrido hace más de 3 décadas, por lo que medios locales no han dudado en comparar el accidente de la ciudad de Pripyat con lo ocurrido en esta pequeña población norteamericana que muchos ya califican como un posible Chernobyl en Ohio. A tal nivel, Marcelo Lago, que ya está junto a nosotros, buenos días, que se ha llamado de esta manera un nuevo Chernobyl en Ohio, una población de 5.000 habitantes que muchos de ellos han tenido que evacuar, no por exigencias, ni siquiera que es porque no pueden estar viviendo ahí. Respirar se hace imposible o muy tóxico, tienen miedo de lo que puedan ser las consecuencias para más adelante. Es una emergencia súper preocupante, Marcelo. No, totalmente, Gino. Mira, bueno, primero que todo yo precisaría, ciertamente, entiendo que darle el nombre de pequeño Chernobyl, claro, de alguna forma trata de enrostrarnos ciertamente la magnitud de lo que están experimentando en esta zona, pero también hay que poner todo en perspectiva. Independientemente
independiente de que acá esto es grave, hay impactos sustantivos, ambientales, al entorno, al área de influencia, a las cuencas hidrográficas, etcétera, a la fauna, etcétera. Chernobyl es otra cosa, ¿cierto? Recuerden que los isótopos radioactivos de esa crisis nuclear se esparcieron por todo el planeta. Sí. Y hoy día aquí en Chile nadie está preocupado que nos vayan a llegar partículas peligrosas producto del accidente en Ohio. Independiente de ello, evidentemente es un tema, ciertamente porque las sustancias peligrosas, al igual que los terremotos, que los aluviones, que los incendios forestales, también son un peligro para las comunidades, tanto humanas como no humanas. En este caso estamos viviendo ciertamente un proceso que no es natural, sino que es un riesgo que deriva ciertamente del transporte de sustancias peligrosas, que de acuerdo con lo que escuchaba justamente hace pocas horas del gobierno de los Estados Unidos, no estaba esa cancha rayada. En Ohio no sabían que estaba este ferrocarril transportando este tipo de sustancias, y evidentemente esto se va a traducir ciertamente en rayados de cancha y legislación al respecto. Independiente de ello, el impacto es sustantivo. Localmente, como bien decía las imágenes, del momento que descarrila este ferrocarril, del momento que se produce este incendio, del momento que se liberan sustancias peligrosas, evidentemente, y particularmente para evitar explosión, que es lo que ha pasado ahora, ciertamente, es de que lo que están haciendo es que están liberando gradualmente, porque habían dos escenarios. Un escenario era sencillamente esperar que esto explotara, sencillamente, particularmente un vagón que estaba aumentando su temperatura de forma sustantiva, y el otro camino era sencillamente dejar que gradualmente fuera liberando esta sustancia. Liberándola, ¿qué implica? Que el incendio, más lo que está liberado, ciertamente, contamina, se va a la atmósfera y los vientos lo propagan, se deposita en los cuerpos de agua, en las cuencas, cae mortandad de peces, se está investigando también evidentemente ello, ya van más de 3.500 peces contabilizados aproximadamente, muertos por esto. Y evidentemente está prohibido el consumo de agua potable, hay todo un área, se está manejando, pero también hay muchas preguntas que están buscando respuestas a partir del análisis de muestreo en terreno, de muestreo de suelo, de muestreo de agua, de muestreo en pozos, ciertamente, y acompañando también esta nube que se está moviendo, ciertamente, que también va precipitando a lo largo de estos territorios en el área de influencia de lo que pasó. Ahora, Marcelo, claro, uno ve las imágenes, son un poco impactantes porque digamos que este tren conectaba Ohio con Pensilvania, eran más de 50 vagones donde dice que la mitad transportaban este material peligroso. Por ende, el nivel de contaminación es muy alto. ¿Cuánto suele durar aproximadamente esta toxicidad en el aire? Bueno, la verdad es que en el aire rápidamente se va a esparcirse, va a ir precipitando. Si el tema es cuánto precipita y cómo contamina fauna, los sistemas acuáticos, ¿eso se los lluvia subterráneos. ácida? Claro, tiene una componente de eso, estos organismos orgánicos que son peligrosos ciertamente, pero los están monitoreando. En este minuto lo que está haciendo el gobierno, en este caso de los Estados Unidos, está conteniendo la emergencia. Entonces están, por una parte, evidentemente, como medida preventiva, se modelaron distintos escenarios para ver cuál podría ser el área de influencia o de peligro, en este caso, en caso de que esto fuera más complejo. Se definió más o menos una milla, que son cerca de 1.6, casi 2 kilómetros, para que tengamos la idea, a la redonda de que las personas debían ser evacuadas, y eso se hizo. Hizo noticia también porque algunas familias no quisieron evacuar, ciertamente, y eso tensionó evidentemente el hecho. Pero aparte de eso está el tema de que esta nube que se inyecta, como bien dice Yamila, a la atmósfera, precipitan estos materiales y contaminan las fuentes de agua. No todos consumen agua subterránea, muchos consumen el agua potable que deriva de estanques, de grandes embalses, ciertamente, y evidentemente hoy día el mensaje del Estado es que deben consumir agua embotellada. El suelo también va a ser contaminado, evidentemente, y en este momento se están muestreando y se están analizando por empresas privadas esos resultados. En este minuto lo que está haciendo con este proceso de contención es tomar muestras, evaluar, y están tomando medidas para controlar la emergencia. ¿Cuánto tiempo va a durar? La verdad es que esos van a ser datos que van a ser liberados en pocas horas probablemente, o en esta semana probablemente, porque en ello están. Marcelo, ahí estamos viendo imágenes justamente de lo que tú decías, de la cantidad de peces que mueren a raíz de la toxicidad de esta emergencia, que no solo afecta donde se descarriló el tren, digamos, sino que por el avance del humo en este gran incendio que se generó. Yo también pensaba que es difícil combatir esto. Por los equipos de emergencia, que puede explotar un vagón, no se tenía conocimiento prácticamente de nada. Y bueno, ahí están las consecuencias, al menos en los lugares cercanos donde hay animales ahí acuáticos que los vemos todos muertos. Y lo otro también, Marcelo, se puede denominar, por ejemplo, que ese riachuelo, un gran río quede, comillas, yo sé que no es el concepto, pero muerto.
o tierras sí. muertas donde Sí, sí. no puede haber vegetación. Sí, o sea, la naturaleza generalmente tiene mecanismos para remediar este tipo de procesos, son lentos evidentemente, pero también todo depende del tamaño del curso de agua. En cursos de agua pequeños, más contenidos y que estén cerca de la fuente de peligro, evidentemente el impacto es mayor, pero gran parte de estos riachuelos son parte de un sistema hidrográfico más complejo, y cuando llegan a ríos más grandes de mayor caudal, evidentemente estos elementos se diluyen dada la cantidad de agua que es transportada. Independiente de ello, en este minuto evidentemente los peces no van a soportar cierto tipo de elementos, creo que son 2 químicos peligrosos para ellos y evidentemente estamos viendo las consecuencias de esto. Y con respecto al daño que le puede causar a las personas esta toxicidad, Marcelo. Bueno, lo que ha dicho el representante del Ministerio de Salud, en este caso en Ohio, es de que el impacto principalmente es siempre a las personas más vulnerables. En este caso estamos hablando de los adultos mayores, niños, bebés, y el tema de cómo se cocina, no consumir el agua potable en este minuto, ciertamente, idealmente envasada. Pero por el solo hecho de respirar ese mismo aire, ¿puede causarme algún daño o no está? Mira, para que se hagan una idea, el aire que están respirando allá o los materiales, los elementos que están en suspensión son los mismos elementos que probablemente sienten ustedes o sentimos algunos cuando cargamos combustibles en una bencinera. Cuando uno carga el combustible y están los motores trabajando y está saliendo ese olor a combustible, es más o menos parecido. Esa concentración. Ahora, si tú estás todos los días con la cabeza ahí, evidentemente puede tener un daño en el largo plazo. Es lo mismo, son los mismos elementos parecidos cuando uno se está calefaccionando con leña, por ejemplo. De eso estamos hablando. Si el tema es que todo es peligroso dependiendo de la cantidad y el tiempo de exposición. Y es por eso que se pide por un protocolo de seguridad evacuar, distanciarse, no acercarse hasta que tengan control y un balance claro de la situación. Bueno, recién se están conociendo nuevos antecedentes con respecto a esto, cómo se va a ir avanzando. No se tiene certeza de cuáles podrían ser las consecuencias tanto en la población cercana como también en la vegetación, en la flora, la fauna de este lugar. Incluso hay algunas especulaciones de que esto no habría sido un accidente, sino que provocado. Bueno, tanto más se va a ir revelando dentro de las próximas horas, los próximos días.